Mis queridísimos rockstars de la vida, ¿cómo están la noche de hoy en las diferentes plataformas? Espero que me vean bien, que me escuchen bien. Mi nombre es Juan David Martínez, creador de Mente Indestructible, y hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, un tema que realmente mi alma quería hablar. Es un tema importante para subir la conciencia de la humanidad, recordarles a ustedes quiénes son, y es los trabajadores de la luz y su historia como alma. Realmente este tema yo lo quería tocar porque se me hace que hay muchas almas en este mundo que se pierden en la dualidad, que se pierden en la ilusión del sufrimiento y no entienden para qué vienen a este mundo, no entienden su misión, no entienden el por qué, el para qué. Y por eso quise dedicar este live a esas personas, esas almas que recuerden quién son, que recuerden su divinidad. Y pues voy a ser muy directo, mis queridísimos rockstars. Este tema que voy a hablar, por favor no lo racionalicen, como yo siempre les digo, sino abran su apertura del corazón, no lo usen solo con la mente, sino sientan la energía detrás que hay del corazón, que es realmente por lo que yo hago estos lives, y que se permitan fluir. Hoy voy a tocar un tema, voy a tocar sobre vida extraterrestre, porque para hablar de los trabajadores de la luz tengo que tocar sobre temas de vida extraterrestre, tengo que tocar temas sobre reencarnación, tengo que tocar bastantes temas profundos y darles una explicación que no van a conseguir pues en los libros que hay acá. Esta información que les voy a dar no se consigue en los libros, no se consigue en lo que le enseñaron los profesores, los papás, las religiones. Es un tema canalizado y pues lo quiero compartir con esas almas que necesitan escucharlo, ¿ok? Entonces, para hablar de los trabajadores de la luz, porque hay acá hay como una confusión en el conocimiento esotérico, en el conocimiento espiritual y en el conocimiento religioso. Y es que los trabajadores de la luz son mejores que otras almas, ¿ok? Que son más elevados, que son más puros, y no es así. Yo quiero que entiendan que todos finalmente, todos los humanos y todos los seres de diferentes dimensiones terminan siendo trabajadores de la luz. Esto no quiere decir que hay alguien es mejor que otro. Siempre que ustedes una doctrina, un pensamiento les califique de que alguien es superior a otro, no es una conciencia desde el amor, es una conciencia turbia. Yo quiero que entiendan esto. Siempre que alguien les explique algo, sientan la energía detrás. Por eso es la importancia de intuir, no solo de racionalizar, ¿ok? Entonces, para hablar de la historia de los trabajadores de la luz, de la historia de su alma, que quiero compartirlo con ustedes, yo primero tengo que explicarles cómo funciona el universo. Voy a hablar de las dimensiones que hay en el universo. Es importante que no nos fijemos solamente en eso, en qué dimensión está. Eso no es lo importante este live. Lo importante es la transición como trabajador de luz o como alma que usted está encarnada en un cuerpo físico, que es pasar de la energía del ego, que es lo común en la humanidad, a la energía del corazón. La energía del ego está determinada por el juzgamiento, por la burla, por la separación, por la crítica, por la avaricia, ¿sí me va a entender? Por esa conciencia de separación que lleva milenios estando en el planeta Tierra. Y lo que se quiere, lo que la Madre Tierra pide, lo que su alma pide, y muchas veces nosotros no queremos escuchar, es esa transición de la energía del extremo razonar a la energía del corazón, de la intuición y del amor. Cuando yo digo al amor, no lo tome tan romántico, no es darnos besos los unos con los otros, es aprender a que somos uno, a que somos eso que llaman Dios, a que somos la unidad, y que la separación, el juzgamiento, no es la vía para sanar nuestras heridas interiores, ¿ok? Teniendo claro este precepto, voy a hablar sobre las 9 dimensiones, ¿ok? Las 9 dimensiones que está hecho el universo, ¿ok? Voy a hablar desde las principales y yo les voy a dar un ejemplo y quiero que entiendan esto. El universo está hecho como órganos, ¿ok? El universo está hecho muy similar a los órganos humanos, a los sistemas de órganos de la humanidad. Esto no lo han explicado y le voy a hablar específicamente. Entonces, un ejemplo. El primer precepto es la dimensión de creatividad. La primera zona, la primera dimensión que existe en el universo es la dimensión de creatividad, elementos que forman un planeta. Esto usted lo puede asociar con el sistema sexual o de reproducción que tenemos nosotros en el cuerpo. Entonces, el primero es el elemento que forma un planeta, que es la dimensión de creatividad.
La segunda dimensión es la dimensión inferior, es la formación de planetas o células. Y esto se puede comparar con el sistema óseo del humano, ¿ok? La tercera dimensión es la dimensión primaria, que es donde están las planetas o células en agrupación. Esto se puede comparar con el sistema digestivo. El planeta Tierra, ¿sí? El planeta Tierra está en esa tercera dimensión, en esa dimensión primaria. Ojo, no se confundan. Es la tercera dimensión, pero acuérdense que debajo de la tercera dimensión, por así decirlo, hay dos dimensiones anteriores, que es la creatividad y la inferior. La madre tierra se encuentra, nosotros nos encontramos en esa tercera dimensión, que son los planetas células en agrupación. La madre tierra todavía no está conectada y nosotros como humanos no estamos conectados con otros seres de otros planetas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos pasando por esa etapa de ego. Más adelante les voy a explicar, ¿ok? Ahora, esta tercera dimensión o la dimensión primaria se puede calificar como el sistema digestivo. Nosotros estamos en el sistema digestivo de ese ser unificado, ¿ok? Siguiente precepto, dimensión secundaria o es la unión de planetas u órganos, o usted lo puede nombrar para que haga una asociación el sistema circulatorio, ¿ok? Ahora, siguiente es la dimensión regular, que es la unión de órganos o galaxias, y es el sistema respiratorio. La siguiente es la dimensión perfecta, es la unión de galaxias, sistemas, que eso usted lo puede asociar con el sistema nervioso. Y el siguiente es la dimensión etérea, que es la unión de sistemas y constelaciones. Esto es igual a sistemas metabólicos, ¿ok? Y la siguiente es la dimensión divina, unión de constelaciones y el universo. Esto puede ser asociado con el sistema glandular, ¿ok? Y el último es la dimensión sublime, la novena, que es el universo, el cuerpo total, el cerebro. Esto es lo que el humano llama principio único o Dios, para que usted entienda y le hable en español, porque estos son preceptos científicos del cosmos que yo le estoy dando, ¿ok? Abra por favor su corazón y sienta la energía detrás, para que usted entienda los planetas, las dimensiones y las constelaciones es como el sistema digestivo de Dios, para que usted lo entienda, ¿sí me va a entender? De ese ser unificado. Desde cierta ciencia, porque hay cierta ciencia cósmica, hay ciertos científicos cósmicos que yo tengo que decírselo, que no son de la Tierra, y esto ya se tiene que saber. Está la percepción científica de cómo está constituido el organismo del ser todo, del ser único, que lo puede llamar el humano Dios, ¿ok? Esto lo quiero que entiendan para que sepan de dónde vienen los trabajadores de luz. Y sí, usted que está acá conectado en este live, no es casualidad, esto tenía que oírlo. Por favor, dejen de negar su herencia, quiénes son y a qué vienen a hacer. Esto usted tenía que estar acá para oírlo, ¿ok? Ahora, teniendo claro esto, para que no se me confunda, porque tenía que explicarles cómo son las dimensiones, les voy a hablar sobre las características psicológicas de un trabajador de la luz. Como le dije, ¿qué es lo que ocurre? Los trabajadores de la luz son almas más viejas que la humanidad, ¿ok? Esto no quiere decir que sean mejores, esto no quiere decir que sean más sabias, sino que han tenido más bagaje, acá por las dos plataformas que estoy, que han tenido más bagaje en cierto precepto que la humanidad. Muchos de los que conectan con esta energía, yo quiero decirle, usted es un trabajador de la luz, que usted no quiera aceptarlo, que le dé pena aceptarlo, que le dé pena decirlo, es otro cuento, pero que dentro de usted hay esa energía y esa sabiduría, es otro cuento, ¿ok? Entonces, yo quiero que vean esto. No es para esquematizar, pero los trabajadores de la luz tienen cierto raciocinio, tienen cierta psicología, y esto que les voy a decir, se los voy a leer. ¿Por qué? Porque esto es una canalización de mi viejo amigo Yeshua, de Jesús. Él lo explica, entonces yo no quiero que salga simplemente de mi percepción, sino que él mismo se los diga, ¿ok? Abran su corazón y sientan la energía detrás. Entonces, ¿qué pasa con los trabajadores de luz? Estas son las características. Desde temprano en sus vidas, ellos sienten que son diferentes. Muy frecuentemente se sienten aislados de los otros, solitarios y no comprendidos. Ellos a menudo se vuelven individualistas y tendrán que encontrar sus propios únicos caminos en la vida. Eso es lo que muchas veces nosotros llamamos como el despertar espiritual.
Muchos de ustedes despiertan más temprano, y esto no quiere decir que sean mejores que otras almas, pero despiertan más temprano que las otras personas. Despertar es ser más conscientes de su herencia, ser más conscientes de quiénes son, empezar a darse cuenta que ustedes no vienen a trabajar, a tener dos chinos, a pagar un arriendo, lo que llama Kiyosaki la carrera de las ratas, sino ustedes tienen un gran porqué. Uno cuando está en esa etapa, uno siente, oiga, pero es que yo vengo a algo. Pero es que yo soy importante, yo no vengo solo a tener un trabajo, yo no vengo solo a tener una pareja, creo que algo en mí, yo vengo a hacer algo. Eso es una de las cosas que siempre un trabajador de luz, vuelvo a rectificar, no quiere decir que un trabajador de luz sea mejor que otro, pero es algo que en su psicología está, en su mapa prenatal está, ¿ok? Ahora, siguiente precepto, tienen problemas con sentirse cómodos dentro de los trabajos tradicionales o estructuras organizativas. Los trabajadores de la luz son naturalmente antiautoritarios, lo cual significa que ellos naturalmente se resisten a las decisiones o valores basadas solamente en poder o jerarquía. Mire, yo se le digo como una cosa mía, yo no puedo trabajar entre comillas, en un trabajo normal. Yo por eso creé mi empresa y por eso creé esto, mi emprendimiento, porque yo no puedo creer y en mi raciocinio yo no puedo creer que existan estas cosas de que es que yo soy mejor que usted y usted es peor que yo y que entonces el presidente y que no sé qué cosas. Eso van por así decirlo, en contra de la energía del corazón. Esa es la energía del ego, es que yo soy mejor que usted, es que yo vivo de la banalidad, es que yo necesito demostrar algo. Yo no juzgo eso, pero eso es una de las circunstancias que muchas veces los trabajadores de luz no soportan. ¿Qué es eso? Que entonces usted es la empleada de servicio y entonces usted es menos que yo. Entonces usted tiene el pelo verde y entonces usted es menos que yo y entonces yo lo juzgo. Esas son cosas que siempre un trabajador de la luz tiene. Ese es el raciocinio y la psicología que va implementada en un mapa prenatal siempre de un trabajador de la luz. ¿Ok, Rockstars? Les sigo con el siguiente precepto para que se vayan identificando. Este rasgo de anti-autoritarismo está presente incluso si ellos parecen tímidos y vergonzosos. Esto está conectado a la verdadera esencia de su misión aquí en la tierra. Los trabajadores de la luz se sienten atraídos por ayudar a las personas, ya sea como terapeuta o como profesor. Ellos pueden ser psicólogos, sanadores, maestros, enfermeros, incluso, y ojo acá, porque usted para ser un trabajador de la luz no siempre tiene que entonces dedicarse a sanar personas. Eso es falso. Yo conozco muchos trabajadores de la luz que solo su energía, su presencia sanan a los demás. Entonces acá yo les enfatizo en esto. Ellos pueden ser psicólogos, sanadores, maestros, enfermeros, etcétera. Incluso si su profesión no está directamente relacionada con ayudar a personas, sus intenciones de contribuir al más alto bienestar de la humanidad está claramente presente, ¿ok? Eso es un rasgo importante. Yo se los quiero leer porque quiero que sientan la energía que hay detrás de esto, ¿ok? Su visión de la vida está matizada por un sentido espiritual de cómo todas las cosas están relacionadas unas con otras. Ellos consciente o inconscientemente llevan memorias dentro de ellos de esferas de luz no terrestres. Ellos pueden ocasionalmente sentir añoranza por estas esferas y sentirse como un extraño en la tierra. Eso es algo muy común. Voy a colocar acá a los chicos de Instagram, ya, un poco mejor acá, ¿ok? Miren ese siguiente precepto. Muchas veces nosotros, sí, ustedes que aunque lo nieguen, y yo quiero que tomen esa conciencia, muchachos, que muchos de ustedes son trabajadores de la luz y los niegan, les da pena decir sus dones, les da pena aceptar que ustedes tienen cierta energía diferente y eso no tienen que esconderlo, sino llevarlo con orgullo. No se adaptan. Eso le pasa mucho desde la numerología a los 7 y a los 9, sobre todo a los 7. No se adaptan, no pertenecen a la sociedad, no pertenecen a la sociedad humana. Eso es común. ¿Por qué? Porque vienen con una historia diferente, porque recuerdan esos estados no materiales, no de la materia, esos estados sublimes de donde pertenecen. Es común que les pase, ¿ok? Ahora, honran y respetan la vida profundamente, lo cual a menudo se manifiesta como una afición por los animales y una preocupación por el medio ambiente. La destrucción de partes del reino animal o vegetal en la tierra por los actos del hombre evocan ellos profundos sentimientos de pérdida y aflicción. Miren, muchachos, a mí me pasa mucho, y es que yo siento un gran amor por las otras especies. A mí me pasa, y muchos de ustedes les ocurre eso, que sienten o sea, para mí Arnold, que era el gato, para mí era mi hijo, era un igual. No es que yo soy un humano y soy más, no, era mi igual. Muchos de ustedes tienen esa conexión con las otras especies. Muchos de ustedes los ven como
como su familia. Eso no lo nieguen, no se sientan mal, es que es raro, es que ama. No, ese es su don, esa es su esencia, eso es lo que los hace únicos e increíbles. Siempre sean conscientes de esas energías que ustedes cargan. Otro precepto, yo lo quiero leer porque quiero que hagan ustedes y que esto les llegue a su subconsciente y que esto les llegue a su corazón para que se den cuenta quiénes son. Son bondadosos, sensibles y empáticos. Pueden sentirse incómodos al enfrentarse con un comportamiento agresivo y generalmente experimentan dificultades en defenderse ellos mismos. Pueden ser distraídos, ingenuos o profundamente idealistas, así como también no estar suficientemente arraigados, por ejemplo, no tener los pies sobre la tierra, debido a que fácilmente captan sentimientos y humores negativos de las personas que los rodean. Es importante para ellos estar solos un tiempo regularmente. Esto les permite distinguir entre sus propios sentimientos o los de las otras personas. Muchos de ustedes, y a mí me pasa, yo siento la energía de las personas, y sobre todo que los trabajadores de la luz, y ahorita ya voy a hablar más a profundidad de su historia, tienen una cosa, es que la energía negativa la sienten. Mire, a mí me pasa que yo no sirvo para estar en un centro comercial. Yo no puedo estar con mucha gente al mismo tiempo porque yo siento la energía de la gente. Y siempre ustedes, los trabajadores de la luz, tienden a ver la energía negativa de las personas. Uno lo siente, cuando siente esa mala energía. A mí me pasa que yo siento la energía de las personas cuando están alrededor mío, el juzgamiento, el odio, la rabia, todo eso se siente. Muchos de ustedes les pasa eso. Por eso es que muchos humanos dicen, es que yo siento como la mala vibra. Eso es la energía con la que ustedes vienen. Ustedes tienen ese don de poder observar y poder sentir esas energías que hay alrededor de ustedes. Siguiente precepto. Ya les dije lo de la soledad. Ellos estuvieron presentes, y quiero que esto lo entiendan, en sus encarnaciones, porque esto es muy importante. Ellos estuvieron presentes en números abrumadores en las viejas órdenes religiosas de su pasado, como monjes, monjas, ermitaños, psíquicos, brujas, chamanes, sacerdotes, sacerdotisas, etc. Ellos fueron aquellos que proveyeron de un puente entre lo visible y lo invisible, entre el contexto diario de la vida terrestre y los reinos misteriosos del más allá, de Dios y los espíritus del bien y el mal. Yo quiero que entiendan esto, porque hay mucha tergiversión de que es que las brujas, que los chamanes, muchos de ustedes, trabajadores de luz, fueron chamanes, fueron brujos, fueron brujas, y esto es algo que yo quiero que entiendan. Mucha de su misión es estar encima de lo que el humano llama bueno y malo, y traer la energía crística, lo que mi viejo amigo hace 2000 años vino. Él es un trabajador de la luz, ahorita hablaré sobre eso, y es perdonar, es poder ver al asesino con ojos de amor, poder ver al violador con ojos de amor. ¿Por qué? Porque todo humano y toda alma ha vivido la dualidad en su mayor plenitud. Usted, señora, y eso se le digo con mucho amor, la señora, si es que ese hijo de no sé qué, es que ese violador, señora, usted en su vida pasada también violó. Es que eso no sé qué, es que no se puede hacer, es que ese juzgamiento, muchos seres humanos en sus vidas pasadas han hecho actos de los cuales critican una y otra vez. Por eso es que lo que mi viejo amigo, y yo acá no profetizo, yo acá no le vengo a traer nada de eso, ni es nada de religión, eso no es mi camino. Yo acá esto lo hablo para sanarme a mí, y el que quiera tener esta energía, pues que le sirva. Es el perdón, muchachos, porque nosotros hemos vivido todo y lo hemos hecho todo. Esa es la real energía crística, no irme a una iglesia a darme latigazos. La real energía crística es el perdón y el amor, no el juzgamiento, la separación y el exceso de pensar. ¿Ok? Ahora, acá les voy a hablar más de lo que mi viejo amigo quiere que les diga. Es para cumplir este papel a menudo fueron, y esto es algo de que muchos de los trabajadores de la luz le pasa, y es el miedo a decir, mire, si yo digo esto y yo se los digo con el mayor amor, si yo digo esto y yo me dedico a esto, es porque yo estoy sanando, porque en muchas vidas me tildaron de brujo, de bruja, en una vida me metieron me quemaron en una hoguera, en otra vida fui un cura. La misma religión católica me estacó. Yo tengo recuerdo de todas esas vivencias. Y entonces, ¿a qué voy? Y por eso les leo esto.
por cumplir este papel a menudo fueron rechazados y perseguidos. Muchos de ustedes fueron sentenciados y estacados por los dones que poseían. Los traumas de las persecuciones dejaron profundas marcas dentro de la memoria de sus almas. Esto puede manifestarse actualmente como un temor a estar completamente arraigado. Por ejemplo, un temor de estar realmente presente, porque ustedes recuerdan ser brutalmente atacados por ser quienes ustedes eran. Muchos de ustedes están metidos en el mundo espiritual. Entonces ustedes, y acá más adelante voy a hablar sobre esto, quieren compartir esto, quieren hablar de esto, y los ven como bichos raros, los ven como, es que este es el que fuma vareta y entonces se pone a hablar con los hongos y con los árboles. Marica, dejen de negar eso, muchachos, yo se lo digo con el mayor amor, ese es su don. Eso es lo que están hechos, ese es su arraigo, esa es su herencia cósmica. Y el humano ya tiene que entender esto, porque el humano todavía está esperando que llegue E.T. a salvarlo. No, hombre, esa es su herencia cósmica, esa es su energía. El planeta Tierra no es el único que existe, por eso yo les hablé de las 9 dimensiones. Miren al cielo y usen su tercer ojo. Trabajadores de la luz, por favor, no se pierdan en la dualidad. Ahora, voy a hablar de dónde vienen los trabajadores de la luz. Por favor, abran su corazón. No me racionalicen, porque es que ese es uno de las cosas del humano que racionaliza y racionaliza y encaja. No, abran su corazón y les voy a contar la historia de los trabajadores de la luz, de dónde vienen. Ya les dije para que ustedes identifiquen con estos conceptos cómo es la psicología de un trabajador de la luz. Eso no quiere decir que los encasille, pero muchos de ustedes tienen miedo a descubrir sus dones y a decir quiénes son, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿De dónde vienen? Los trabajadores de la luz, yo les dije las 9 dimensiones. Hay una dimensión que se llama la dimensión secundaria. Y esa dimensión secundaria existe varios planetas, pero uno de ellos es Pléyades o las Pléyades, que es una constelación de Alfa Centauri, dimensión secundaria. Los griegos lo podían ver a ojo. Usted lo puede ver a ojo en el cielo, ¿ok? Los trabajadores de la luz vienen de Pléyades. No se enfoquen en Pléyades, el planeta, sino la energía que se trae ahí. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Y yo acá voy a hablar de almas. Yo se los he dicho en antiguos lives. ¿Qué es lo que pasa y por qué la ancianidad de los trabajadores de la luz? Los trabajadores de la luz vienen de este planeta que es de Pléyades, vienen de muchos otros porque han estado encarnados en muchos otros. Y lo que ocurre es que, como yo les expliqué, lo que el humano trata de identificar como Dios, que yo les digo ya no tengan más conocimiento colectivo, sino canalicen del cosmos, por favor, es que el Dios, por así decirlo, ese océano unificado, esa energía total, ese océano estaba estático, y al estar estático, llegó en él una inspiración de conocerse a sí mismo, una inspiración de saber más, de hacer más. Y ese mar se dividió en almas, en olas. Esas olas son almas. Esas almas vienen en diferentes grupos. Siempre las almas vienen en grupos grandes. Unos de ellos fueron esos grupos de almas de Pléyades. ¿Qué es lo que pasa? Y acá yo quiero que entiendan. Existen en las almas diferentes etapas, ¿ok? Existe la etapa de la inocencia, la etapa del ego y la etapa de la segunda inocencia. Se puede decir la niñez, la madurez y la ancianidad. ¿Qué es lo que ocurre? Que los pleyandianos, ¿sí? Acá yo voy a hablar esto sin agüero, que muchos trabajadores de la luz vienen de Pléyades, ya habían vivido la etapa de inocencia. Antes que la madre tierra fuera creada y antes que la humanidad fuera creada, ya existían las almas de los trabajadores de la luz. Estuvieron millones de tiempo antes de la creación. Acuérdense que la madre tierra está en la dimensión primaria, ¿sí? Tridimensional. Ellos ya habían vivido esa parte de la separación de la fuente, la separación de Dios. Ellos ya habían vivido la etapa de la inocencia. ¿Qué ocurrió? Y esto tiene que ver en usted, que le va a llamar en sus relaciones de pareja, en usted que tenga conflictos financieros. Todos los conflictos que hay en su vida tienen un gran para qué. Yo se lo voy a explicar a través de esta historia. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando los trabajadores de la luz ya están en una etapa, se puede decir que más de juventud, ya han pasado esa inocencia, ya están en una etapa de más madurez. Las almas
terrestres, que las almas terrestres son oriundas de la tierra. Recuerde que las almas terrestres empiezan a encarnarse, y acá se los quiero contar, empiezan a encarnarse en diferentes formas. Una de ellas son las formas humanas, son los animales. Cada alma es libre de encarnarse en lo que quiera. Yo se lo digo con todo el amor, pero ya el precepto, hermano, de acá de Darwin, que es una ciencia tan limitada, que no es un conocimiento cósmico, yo se lo digo con todo el amor, ya nosotros tenemos, y ustedes sobre todo tienen ya que activar la glándula pineal y no tener el conocimiento de lo que ven, han de tener el conocimiento cósmico. Esto se sabe en otros planetas, muchachos, esto es su herencia. A mí, y yo les digo mi sombra, a mí me da mucho mal genio cuando la humanidad se ríe que existe vía extraterrestre, cuando la humanidad empieza a mofarse de eso. Hombre, están negando su herencia, por favor, dejen de racionalizar todo y empiecen a abrir su corazón. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Las vías terrestres, las almas terrestres se encarnan en estos cuerpos, hay cuerpos animales. No les voy a hablar a profundidad cada cosa porque lo que me importa es que ustedes salgan de la energía del ego a la energía del corazón. Para eso hago este live. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Estas almas terrestres se empiezan a experimentar, empiezan a ser inocentes. Y esto se los tengo que decir, por eso es que la Biblia dice es que hay una batalla entre el bien y el mal, hay una batalla galáctica. Muchas de las películas que ustedes ven, muchas de las cosas tienen cierta historia. Tienen cierta historia y cierta canalización. Lo que pasa es que siempre ha habido una manipulación de miedo y culpa. Mire, yo se lo digo a ustedes y se lo digo con el mayor amor. No me crean a mí, sino pregúntenle a su alma. Canalicen, empiecen a preguntarle a su alma y les va a contar la historia, muchachos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Estas almas terrestres eran, por así decirlo, inocentes, empezaban en su modo de inocencia y empezaron a notar los diferentes planetas, entre ellos Pleiades, de ahí donde vienen los trabajadores de la luz, que acá en la Tierra había una variedad energética, por así decirlo. La madre tierra está hecho porque es un cristal de energías, es un cristal de energías que se choca entre sí. Por eso es que usted sale a la calle y usted es de Millonarios y el otro es de Santa Fe, el otro es homosexual, usted es heterosexual, el otro es negro, usted es blanco. ¿Por qué? Porque es un rango energético de variedad. Entonces, estos seres empezaron a darse cuenta que acá estaba sucediendo algo, que acá estaba pasando algo. Y siempre ha existido una batalla entre la conciencia del ego de lo bueno y lo malo. Eso es una batalla cósmica. No me quiero meter en esto, por eso es que muchos vaina en TikTok hablan de los reptilianos y hablan de los interanos. A mí no me importa eso, yo se lo digo con todo el amor. A mí no me importa si son reptilianos, a mí no me importa si son interanos. Eso no es lo que yo quiero transmitir. Lo que quiero transmitir es la frecuencia del ego a la frecuencia del amor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hubo cierta batalla. Y parte de acá yo quiero que usted entienda, parte del proceso que ellos se dieron cuenta es que nosotros tenemos energías pensamiento, ¿ya? Nosotros tenemos energías pensamiento y una de las energías pensamiento que son de la parte oscura es el miedo y la culpa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ellos se dieron cuenta, como había una guerra, se dieron cuenta que el humano servía para identificar dónde estaba el enemigo. Entonces, si yo soy negativo todo el tiempo tengo miedo, todo el tiempo tengo culpa, todo el tiempo tengo juzgamiento, ¿yo qué energía traigo a través de mi aura? Una energía de oscuridad. Yo ahorita les voy a hablar más encima de la luz y la oscuridad. Entonces ellos se empezaron a dar cuenta y acá yo quiero que por favor abran su mente, ¿sí? Abran su corazón. Entonces, ¿qué se dieron cuenta? Ellos se dieron cuenta que podían identificar al enemigo y ahí fue cuando vinieron los implantes. Cuando yo hablo de implantes, porque es que entonces la gente se dice, pero ¿cómo se le ocurre implante? Este man está loco. Existe la telepatía, muchachos. Existe la telepatía, existe el tercer ojo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ellos se dan cuenta, los pleiadianos, los seres de luz, ojo con lo que estoy diciendo para que no me pierdan, a través de telepatía empezaron a colocar, a castrar al humano con el extremo pensar. Entonces, por eso es que usted piensa 7 veces y va a poder pagar el arriendo. Por eso es que usted piensa 7 veces y la otra vieja tiene el culo más grande y le va a gustar más al marido. El extremo pensar. ¿Por qué el extremo pensar? Porque a través del extremo pensar hay miedo. Y a través del miedo está esa energía que se puede decir oscura. Entonces ellos se dieron cuenta que ellos empezaron a controlar la mente del humano. Nosotros andamos en automático. Entonces empezaron a controlar la mente y se podría decir que telepáticamente colocaron cierto chip. Miren, muchachos, yo lo siento.
Ahorita más adelante se los voy a decir cómo se siente, pero usted lo siente en las partes del cerebro. Un día voy a hablar de cómo son las zonas del cerebro y cómo funcionan las zonas del cerebro, los campos energéticos que hay en las zonas del cerebro. Entonces, ¿qué pasa con esto? Telepáticamente lo colocaron estos chips. No piense, por favor, no lo racionalice, porque si no dice, no, marica, no lo racionalice, solo sienta la energía que hay detrás. Colocaron estos chips y empezaron a identificar los enemigos. ¿Por qué? Porque había una batalla. ¿Usted por qué cree que hay desiertos, marica? ¿Usted por qué cree que hay ciertas huellas en la tierra, hay ciertos espacios? Porque hubo una batalla. Pero es que la religión, y yo se los voy a decir con mucho amor, la religión manipula igual que muchas doctrinas, porque yo se lo digo, si usted le dice que usted es culpable, que usted nació en pecado, eso no es una energía de amor, eso es una energía coercitiva, que lo que quieren usted es tener temor, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al darse cuenta de esto, implantar estos chips, porque no me voy a meter mucho a profundidad, yo al final del live, si ustedes quieren sentir esa energía canalizada, yo les voy a dar algunos textos que ustedes me pueden escribir por interno para que lean y sientan la energía que hay, la historia que hay ahí. Entonces ellos empezaron a darse cuenta a la guerra, ok, yo al humano lo veo, muchos de los trabajadores de la luz, antes de dedicarse a expandir el amor, decían, ok, el humano es o un esclavo o mi enemigo. Yo no lo veía como un igual, yo lo veía como algo inferior. Entonces, o es mi esclavo o es mi enemigo, o lo uso a mi beneficio. Entonces, a pasar todo ese tiempo, recuerde que el tiempo no es lineal, en el cosmos es horizontal, no es como usted lo ve, existe la multidimensionalidad. A pasar el tiempo ellos se dieron cuenta y empezaron a sentir que ya la guerra no le gustaba, que ya había una guerra galáctica, lo que dice el bien y el mal, los ángeles y los demonios, no están así, muchachos. Entonces, a pasar el tiempo de esa guerra, ellos empezaron a sentir que querían algo más. Los pleiadianos empezaron a sentir, yo quiero algo más, yo quiero sentir algo más. A mí ya, ojo con lo que voy a decir, el poder y el control ya no me satisface. ¿Qué es lo que usted ve en el diario vivir en su vida? Usted controla su vida, usted quiere poder, nosotros queremos controlar nuestras relaciones, queremos controlar cómo actúan nuestros hijos, queremos controlar nuestras finanzas, nos soltamos y fluimos en nuestro diario vivir. Esa es una de las etapas del ego. Entonces ellos se dieron cuenta que ya no querían más poder y empezaron a darse cuenta cómo habían influenciado en el humano. Estamos hablando de la época del Cromañón, ¿ok? Cuando el humano está apenas en sus etapas infantiles. Ellos empezaron a entrar en una etapa donde empezaron a soltar el ego, ¿ok? Entonces dijeron, para adelantarles esta historia, empezaron a sentir culpa, porque dijeron, oiga, pero es que yo estoy involucrándome con el humano, yo lo estoy controlando, yo estoy afectando el transcurso del diario vivir y del libre albedrío del ser. Entonces, ¿cómo yo puedo sanar esto? ¿Cómo yo puedo despejarme de esto? Y ahí fueron las 3 caídas que tuvieron los trabajadores de la luz, y ya se los voy a decir. Entonces, ¿qué pasa con esto? Y yo voy acá a citar a Yeshua, que ustedes lo conocen como Jesús. Esto es una información canalizada y yo prefiero citarlo a él para que lo oigan del mismo. Y acá les voy a hablar un poquito de esa historia. Y acá dice: estos implantes genéticos provocaron un elevado nivel de desarrollo mental dentro del ser humano. Las funciones de instinto natural y sentimiento fueron más o menos suprimidas a favor de las funciones de pensar y razonar. Hemos mencionado que las influencias galácticas provocaron un elevado nivel de miedo dentro del humano en desarrollo. En realidad, este elemento provocaron un elevado nivel de miedo dentro del humano en desarrollo, perdón que lo volví a leer. En realidad, este elemento de miedo estuvo estrechamente conectado con el énfasis exagerado en pensar. En una situación equilibrada, el miedo es superado, puesto en perspectiva por sus naturales habilidades intuitivas y por su habilidad de sentir lo que es correcto o apropiado de hacer. Sin embargo, cuando la facultad de pensar toma la delantera, el miedo tiende a ser reforzado, ya que pensar se basa en un proceso mecánico lógico, el cual no permite a la intuición o al sentir entrar en el proceso. Cuando la facultad mental es alimentada por emociones de miedo, tiende a correr salvajemente y produce ideas alucinantes, ideas acerca de controlar todo y a todos. Los regímenes dictatoriales son un ejemplo de esta facultad mental, corriendo salvajemente. La respuesta al miedo nunca es pensar más,
es pensar menos y confiar en el flujo de la vida, es volver hacia atrás al estado de gracia que es su derecho de nacimiento, es liberar en lugar de aferrar, ¿ok? Entonces más o menos esto es lo que ocurrió. Yo quería citar estas palabras y yo quiero, y esto va a ser si usted es una persona religiosa, y yo sé que usted es un trabajador de la luz, pero si está muy aferrado a esto va a ser un para usted, y yo voy a citar esto de mi viejo amigo. Y él quiere contarles una cosa sobre esta lucha galáctica que existió. Y se lo voy a decir textualmente. Yo, Yeshua, porque él se llama, después voy a explicar quién es Yeshua. De él mismo, no mío, de él mismo, canalizado él mismo. Y acá les habla. Yo, Yeshua, fui yo mismo parte de esta historia. Yo mismo he pasado a través de los extremos de la dualidad, llevando a cabo actos de maldad tanto como actos de luz. A nivel más profundo, no hay culpa, solo libre elección. No hay víctimas ni ofensores, a la larga solo hay experiencia. Ustedes, las almas trabajadores de la luz, que alguna vez emplearon estos métodos oscuros de opresión, luego se han juzgado a ustedes mismos, muy severamente por sus actos. Incluso ahora, ustedes cargan con un profundo sentimiento de culpa, dentro del cual son parcialmente conscientes, como el sentimiento de que ustedes no son suficientemente buenos en cualquier cosa que hagan. Este sentimiento se origina de una equivocación. Es importante comprender que trabajador de la luz no es algo que ustedes simplemente son o no son. Es algo que ustedes llegan a ser cuando ustedes van a través del viaje de experiencias, experimentando luz y oscuridad, siendo luz y oscuridad. Si tuviéramos que nombrarlos, podríamos llamarlos las almas crísticas en lugar de trabajadores de la luz. ¿Qué es lo que yo quiero que entiendan, muchachos? Y yo no soy un profeta, ni les vengo acá a convertir nada, ni nada, hermano. Yo acá me vengo a sanar porque mi alma necesita decir esto si no se vomita, y porque yo pienso en los seres, las almas que están ahí atrás que necesitan oír esto. Si usted está en este live no es por casualidad. Entonces, ¿a qué voy con esto? ¿Qué es lo que les quiero? El mensaje, ¿cuál es? No si Yeshua es de dónde o si los extraterrestres. Eso no es lo que a mí me interesa decirles. Lo que me interesa decirles es que dejen de juzgar la oscuridad y dejen simplemente de ver que la luz es la verdad. Unan la luz y la oscuridad que hay dentro de ustedes y pónganla por encima. Sanen sus emociones, sanen sus miedos. Esa es la energía crística, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y es mucho de lo que les pasa a ustedes, que les pasa a los trabajadores de la luz, a muchas almas, y es que a través de toda su historia decidieron entrar en una rueda karmática, en una rueda de vidas humanas. Por eso es que usted encarna en un cuerpo humano. ¿Por qué? Porque a través de las vivencias tanto de oscuridad como de luz, usted va a poder sanarse a usted mismo y esto se lo tengo que decir, y finalmente va a poder sanar a los demás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Parte del proceso, y esto es que es mucha información, y yo traté de sintetizarle porque esto es demasiada información. Cuando los trabajadores de la luz de Pleiades, que es usted, y quiero que lo entienda, usted, muchos humanos son extraterrestres, no va a llegar Iti verde, sino su herencia cósmica es una realidad, no es ficticio, así, no se lo hayan enseñado en el colegio. Es que tuvieron 3 caídas. Cuando yo le hablo de las 3 caídas, yo no quiero que lo tengan en la mente como fue en esta época, fue en esta época y fue en esta época, porque es un tema multidimensionalidad. Por eso es que usted puede irse a través usted puede ver sus vidas pasadas, usted puede regresar a sus vidas pasadas, usted puede irse a la ilusión del futuro, usted vive diferentes vidas al mismo tiempo. Eso es multidimensionalidad. Entonces le voy a hablar de las 3 caídas para ir apurando un poco más el live, porque si no acá les doy un live de 7 horas. ¿Cuáles fueron las 3 caídas? Y acá ustedes van a resonar cuando yo les diga esto. La primera caída fue en Lemuria, la segunda fue en la Atlántida. La Atlántida no tiene nada que ver con la sirenita, ¿sí? En cierto sentido, ¿ok? La siguiente es las vidas religiosas. ¿Qué es lo que pasó? Cuando ustedes trabajadores de luz se dieron cuenta de lo que habían hecho, vinieron, Lemuria existió, no, lo importante no es dónde queda en el polo, queda debajo de este continente, que allá, eso es lo de menos. Lemuria, tengan en cuenta que existen realidades etéricas y existen realidades físicas. Lemuria es una parte etérica y física. ¿Qué es lo que pasó? Que cuando ustedes estuvieron en Lemuria, eran deidades, por así decirlo, eran seres angelicales, no tenían cuerpos físicos como tales, y ustedes alimentaban la experiencia animal y vegetal. Ese
esa tramadera, y acá yo le saco mi rabia espiritual de Don Darwin diciendo que el más fuerte y que entonces comerse los unos a los otros es evolución. Eso es pura carreta, porque cuando estábamos en Lemuria no existía la depredación. Las energías, muchos de ustedes nutrían a las otras especies, a las mismas plantas con su propia energía, eran seres etéricos. ¿Qué es lo que ocurrió ahí? Es cuando se mete la parte oscura, en esa parte multidimensional, llegaron lo que llaman los señores oscuros, que muchos humanos le dicen demonios, no están así, otros le dicen reptilianos, no importa, a mí no me interesa si es reptiliano, si es un demonio, si es un charingongi, coringongi, eso es lo de menos. Lo importante es que hubo esa energía y ustedes empezaron a sentir lo que es el ego, empezaron a sentir encarnados, que es la encarnación, que es estar sólidos, y es donde se empezaron a cuestionar y empezaron a vivir la lucha. Eso es lo que el humano tiene, la lucha, el pelear el uno con el otro, el no amarse el uno con el otro, el juzgar porque tiene la nariz así, el otro porque tiene el pelo verde así, el otro porque tiene la hueva así. Esa es la lucha que tiene la humanidad. Entonces eso viene ahí de Lemuria, la primer caída, hubo una guerra. Entonces, después de esto, ellos entraron en batalla. Ustedes entraron en batalla contra los señores oscuros. No sabían por qué estaba ahí, conocieron la oscuridad. Me voy a saltar porque me tocaría hablar muchísimo. La segunda caída es la Atlántida. Repito, no lo piensen como materia, véanlo porque es etérico. La Atlántida, venían ustedes mucho con dones psíquicos. Ya venía con dones psíquicos, con dones del tercer ojo. ¿Y qué es lo que pasa? Que se dieron cuenta que muchos de los humanos no tenían esos dones. Acá no quiero ser clasista que humanos, no, todos somos iguales, pero es una realidad que venían con dones psíquicos. ¿Y qué es lo que pasó? Lo usaron a su conveniencia. De ahí es una de las etapas de que viene la religión y esa tergiversión de que existe un Dios que usted lo va a mandar al infierno, lo va a premiar por obedecerlo. Muchachos, sientan la energía detrás de ahí, de esa creación de manipulación. De ahí viene, de ustedes, yo se los digo con mucho amor, de muchos de los trabajadores de la luz en la Atlántida, como tenían estos dones psíquicos, y ojo acá, porque recuerden, váyanse a sus vidas, podían manejar con el tercer ojo las cosas, podían moverlas, no con la mente, con el tercer ojo, comprendían el conocimiento de la energía y de la materia. Uno de los preceptos errados que tiene la ciencia limitante humana, y no lo dijo juzgando, es que cree que la materia se mueve y la conciencia la observa. El método científico. ¿Por qué el humano se compara con vida extraterrestre que es más evolucionada? Porque sabemos, y muchos de ustedes en su memoria, en su ADN saben, que primero está la conciencia, y la conciencia puede manipular la materia a su beneficio. Yo me meto en la materia, en los neutrones y protones, porque es vibración en movimiento y puedo manipularla. El humano puede sanarse a sí mismo. Entonces, ¿qué es lo que es, para no alargar esta segunda caída? Entonces, en la Atlántida, mucho de lo que ustedes vieron de Hitler, mucho de lo que ustedes vieron de las concentraciones nazis, viene de la Atlántida. Viene la Atlántida, porque lo que se hizo fue la experimentación del ADN. Ojo acá, porque cuando yo hablo de experimentación del ADN, usted se imagina un laboratorio con unos chuzos y unos palos. No, es un tema energético. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? La ciencia habla sobre que hay residuos del ADN que no sirven. Ojo, la ciencia solo habla de dos cabezas. Existían los 12 pilares del ADN. Uno de ellos era con la conexión cósmica. Nosotros, encarnados como humanos, no tenemos conexión cósmica. Nos toca volver a tenerla. Nosotros nos alimentamos del pensamiento colectivo y de energías, pensamiento que están constantemente en la atmósfera de la Tierra, negativas, de miedo, culpa, juzgamiento, ira. No nos alimentamos desde la glándula pineal del conocimiento cósmico, muchachos. Entonces, ¿qué es lo que lo pasó en Atlántida? Y esto los hará recordar. Entonces hubo una experimentación. Al humano se cogió como un experimento. Entonces yo voy a cambiarle los filamentos del ADN. ¿Por qué? Porque miren, muchachos, si ustedes supieran el montón de energías que han habido en la Tierra, del montón de... Y es que yo quiero que entiendan esto. Usted es un alien, huevón. O sea, no es que por allá está E.T. y entonces yo soy el humano. Y a mí me da mal genio a veces cuando preguntan eso. Y es que entonces de cómo están vestidos y cómo se ven. No se fijen en esas banalidades. Es que Pleiades es rubio, tiene los ojos azules. Eso es lo de menos. Ustedes, todos somos uno en el universo. Eso es lo de menos. Lo importante es la energía que está detrás de ahí. Entonces, ¿a qué voy con esto? Hubo una experimentación con el humano. El extremo pensar
el extremo racional que la ciencia que manipula, y yo acá no le vengo a predicar nada, se lo digo con el mayor seres de luz, yo no vengo a predicar nada ni a que piense de cierta forma, yo vengo a recordarle su divinidad y sus dones. Mucho de la manipulación de la ciencia, de los grupos políticos, de las religiones es eso: miedo, culpa y coerción, extremo pensar. Usted piensa, nosotros no podemos estar 2 minutos sin pensar. Eso viene de una manipulación. Ahí viene la Atlántida. ¿Qué es lo que pasó en la Atlántida? Libros como, hay diferentes, siempre una historia está contada de diferentes formas, hay varias versiones. Yo le pido que usted recuerde su vida y le pregunte a su alma cómo lo vivió usted en la Atlántida, porque ahí está en su ADN registrado. En Atlántida se quiso manipular todas las energías, tanto de la naturaleza como del conocimiento cósmico. Muchas veces, y yo recuerdo mucho de mis vidas en la Atlántida, había soberbias, algo que yo en esta vida, por ejemplo, yo cargo, que es la soberbia espiritual. Como yo veo las energías, como yo puedo desdoblarme, como puedo ver mis vidas a mi voluntad, entonces hay una soberbia espiritual. Muchos de ustedes tienen esa soberbia espiritual, ¿ya? Entonces, recuerde que nosotros veníamos para sanar esa etapa de Pleiades, esa etapa del ego, y lo que hicimos en la Atlántida fue seguir soberbios. Se les advirtió muchas veces, se les dijo que la manipulación de las energías de la naturaleza iban a provocar catástrofes. Finalmente la Atlántida fue sucumbida. Por eso es que es un continente que está debajo de otro continente. No nos interesa si ese continente es Sudamérica, Centroamérica, eso es lo de menos. Lo importante es que sepan la historia para que entren en la energía del corazón. ¿Qué es lo que pasó? Cuando desencarnamos, cuando muchos de ustedes desencarnaron, se dieron cuenta que querían era venir a traer un mensaje de amor, y lo que hicimos fue venir con un mensaje arrogante, un mensaje de superioridad. Ahí viene la tercera caída, que la caída es cuando nosotros vinimos en diferentes etapas humanas. A través de la ilusión del tiempo encarnamos una y otra vez en más experiencias humanas y fuimos olvidando nuestra conciencia cósmica, nuestros dones, y pasamos a ser del agresor al agredido. Entonces, por eso muchos de ustedes, rockstars, y muchos de ustedes, los trabajadores de la luz, vivieron épocas de las cruzadas, donde la religión lo que hacía era atacarlos, donde la religión lo que hacía era matarlos, donde la religión lo que hacía era crucificarlos, donde fueron tildados de brujos, de chamanes, fueron tildados de herejes. ¿Por qué? Y yo quiero que entiendan esto y lo apliquen a su diario vivir. Siempre que nosotros vivimos una vida de opresión es porque estamos nivelando un karma de una vida pasada, porque nosotros fuimos los que oprimimos. Entonces eso es algo que muchos los trabajadores de la luz cargan hoy en día, que es ese miedo al rechazo. ¿Usted por qué cree que yo me paro y yo creo en mi empresa, yo me paro en público, yo me paro acá a hablar con ustedes? Porque yo siento y tengo de muchas vías el miedo al rechazo, porque tengo el miedo, no, pero entonces este man si habla de esto está loco, y este man se la fumó de verde y usted no sé qué. Eso es parte de mi proceso. Yo me paro acá para sanarme y recordar mi divinidad, y al que quiera recordarle su divinidad. Entonces eso es algo que ustedes tienen que vivir, que ustedes tienen que pasar. El miedo al rechazo de los demás, el miedo al juzgamiento de los demás, que son diferentes a los demás. Eso es algo que un trabajador de la luz tiene que vivir. Por eso es que usted no se adapta a la sociedad, por eso es que a usted le gusta estar solo, por eso es que a usted no le gustan las normas, por eso es que, ¿sí me entiende? Porque son situaciones creadas en miedo y culpa. ¿Por qué? Porque nosotros mismos hace muchos millones de tiempo también las hicimos, ¿ok? Entonces eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Ahora, terminando esto, muchos de los trabajadores de la luz en la actualidad vienen con el alma tiene heridas. Nosotros como alma tenemos heridas y son cicatrices que cargamos. Entonces ahí vienen esas heridas al rechazo. Por eso usted muchas veces eligió una ruptura amorosa, porque debe aprender a validarse usted mismo y no depender de una pareja que lo alabe o que la ilusión de amor, que usted aprenda a dárselo para poder experimentar ese amor con otra pareja. Por eso es que muchas veces usted vive carencias económicas, porque a través de la carencia económica se da cuenta que los pensamientos negativos y el negativismo es el que no le deja crear su realidad, porque a través de todas esas experiencias que usted como negativas son lo que le encuentra y lo ayuda y lo obliga, por así decirlo, a enfrentar su sombra y trascenderla y convertirla en amor y comprensión. Entonces todo esto usted lo carga en su vida, ¿sí me entiende? Entonces, ¿cuál es el mensaje, rockstars? Y los procesos para finalizar eso que usted va a vivir en su diario vivir. Yo tenía que contarles esta historia para que se den cuenta de su herencia cósmica. ¿Y qué es esto? Que todos los trabajadores de la luz y todas las almas finalmente terminan siéndolo, van a vivir 4 etapas, que es la etapa que la humanidad ha de vivir, que eso es soltar el ego y pasarlo al corazón. La primera etapa que usted le va a pasar es
estar insatisfecho de lo que la conciencia basada en el ego tiene para ofrecerles y anhelar algo más. El comienzo del final. Esta primera etapa se llama el comienzo del final. Es cuando a usted ya no le gusta la etapa del ego. Mira, a mí me pasa, a mí no me sabe a nada irme a un centro comercial. A mí no me sabe a nada demostrarle algo a alguien. A mí no me sabe a nada sentir todo el tiempo si alguien piensa que tengo un moco acá, que tengo una vaina acá, a mí no me interesa eso. Yo siempre busco la soledad y estar en medio del monte. ¿Por qué? Porque usted ya la etapa del ego la empieza a dejar. Y no es malo, ojo, porque acá yo quiero decirles algo, un día voy a hacer un live sobre esto. El dinero es una energía inocente. Lo que pasa es que en su subconsciente siempre tienen un concepto con el dinero y es que es malo, es que es enfermo, es que es dominación, pero el dinero es una energía inocente. Parte del proceso de ustedes como trabajadores de la luz es trascender ese miedo al dinero, ese odio al dinero, porque una encarnación bien equilibrada es una encarnación material y una encarnación espiritual. Muchos trabajadores de la luz tienen miedo al dinero, han vivido muchas vidas como ermitaños, han vivido muchas vidas como monjes exiliados en montañas y eso lo cargan en sus vidas presentes. Se lo digo yo porque yo lo he sentido. Yo he tenido que romper bloqueos financieros porque yo en mis vidas anteriores yo vivía en montañas, por eso a mí no me gusta mucho el ruido y entonces eso lo cargo, ¿sí? Acuerdos de carencia, acuerdos de pobreza. Parte del proceso de ustedes es soltar esos acuerdos de celibato, por eso muchas veces no fluyen en las relaciones de pareja. Entonces eso es algo que tienen que tener en cuenta, ¿ok? Ahora, el segundo precepto es comenzar a ser conscientes de sus ataduras a la conciencia basada en el ego, conocer y liberar las emociones y pensamientos que van con ella. Esa es la mitad del final. Muchachos, eso es lo importante y yo les digo a ustedes, muchos de ustedes van a ver lo que se llama, es importante, la noche oscura del alma. La noche oscura del alma es cuando ustedes viven esa oscuridad, no le teman a la oscuridad. El humano le tiene... Es aberrante el miedo que le tiene a la oscuridad. Ustedes son oscuridad de luz. Esa es la energía crística, estar por encima de la oscuridad de la luz, perdonar y amar. Mire, yo les voy a confesar esto y lo que pasa es que en un proceso mío para que vean como espejo, lo que pasa es que a mí yo me dedico a esto y mi vida es para esto. Pero parte, digamos, en la noche oscura del alma, lo que yo veo, yo he visto la oscuridad. Y yo le decía, yo cuando duermo, yo veo, existen y nosotros tenemos, y esto no es para asustarlos, mis lives nunca es para asustarlos, pero existen ciertos parásitos, ciertas energías que son como bacterias que se adhieren a su aura y que son energías, pensamiento, miedo, culpa, al extremo pensar que está una y otra vez, es que cómo voy a pagar esto, sí, cómo voy a hacer esto, ¿usted dónde cree que vienen las enfermedades? Y yo cuando sueño que yo he pasado por las etapas de la noche oscura del alma, yo los veo, cuando llega la noche yo los veo, yo cierro los ojos y se ven como plasmas con un ojo como de serpiente y se ven ahí, yo los veo con los ojos abiertos y los veo, eso es parte de mi proceso de soltar esa energía del ego, esa energía que he cargado en muchas vías. Eso me pasa a mí, a usted no le tiene que pasar. Lo suyo puede ser una ruptura amorosa, lo suyo puede ser la muerte y el apego con su familia, lo suyo puede ser la muerte de un hijo, lo suyo puede ser la enfermedad, puede ser un cáncer, puede ser un diabetes. Cada alma elige el proceso que tiene que vivir, pero parte del proceso de la noche oscura del alma es que ustedes sanen esa oscuridad. Y acá lo que a muchos de ustedes les pasa, rockstars y trabajadores de la luz, que a mí me pasa, es la energía de la lucha. Es que yo estoy en contra de la oscuridad, es que yo estoy en contra del diablo, ese precepto del diablo, es que yo estoy en contra de la maldad. Muchachos, la maldad no se lucha. Ese es uno de los errores que cometen los trabajadores de la luz. La maldad se perdona y se sana. Siempre la parte oscura es un niño dolido. Siempre detrás de un asesino en serie es un niño violado y rechazado. Siempre su rabia hacia el otro, su odio es una herida emocional que no hemos querido aprender a sanar porque estamos buscando la solución externamente. Entonces aquí los invito que parte de la segunda etapa de pasar del ego al amor es sanarnos interiormente, es sanar esas heridas emocionales que tenemos. Mira, a mí lo que me pasa es que yo veo la oscuridad y a mí me da miedo, marica, porque imagínese usted en medio de la noche ver un ojo de serpiente, ver un plasma, y yo hoy veo Laura y veo como unas vainas así negras. Entonces, ¿yo qué hago? ¿Pelear? ¿Yo qué hago? ¿Sentir miedo? Yo le digo, ok, es parte mía, ok, te perdono, te admito y te sano.
Eso es lo que usted también ha de hacer con una enfermedad, eso es lo que también usted ha de hacer con la ruptura, con el desgraciado que le puso los cachos, con la desgraciada que le puso los cachos, con la carencia económica, con el dinero, es sanarla. Eso es lo que se les invita, eso es lo que los invito con este live, ¿ok? Siguiente precepto. Y lo siguiente, la siguiente etapa que van a vivir es permitir que muera dentro de ustedes las viejas energías basadas en el ego, eliminando el capullo, siendo su nuevo ser, el final del final. ¿A qué va? Ustedes empiezan a soltar completamente las energías del ego. Yo quiero decir esto algo muy claro. La perfección no existe, rockstars. Muchos de ustedes que están metidos en el mundo espiritual quieren ser perfectos, quieren vibrar alto, quieren no sentir rabia. Siempre la oscuridad está para escucharla y ser atendida. Eso se llama alquimia espiritual. Eso es lo que a veces hablaban de que Yeshua convertía el plomo en oro. No lo tomen tácitamente. Es yo convertir mi propia oscuridad en luz. Eso es la verdadera alquimia. ¿Ok? Entonces parte de eso es convertir esa oscuridad que hay dentro de ustedes, que todos la tenemos, en luz, en sanarse ustedes mismos. Y la cuarta, que es su destino y el destino de cada humano y cada trabajador de la luz, es el despertar dentro de ustedes de la conciencia basada en el corazón, motivada por amor y libertad, y ayudar a otros a hacer la transición. Sus dones no son para ustedes, sus dones son para los demás, rockstars, ¿ok? Eso quiero que lo tengan claro. Ahora, acá hay una información canalizada de mi viejo amigo que les quiere, de Yeshua, que les quiere decir. Cuando ustedes, las almas trabajadores de la luz de las Pleiades, alcanzaron el paso 2 de la transición de la conciencia basada en el ego a la conciencia basada en el corazón, sintieron el sincero deseo de corregir lo que habían hecho mal en la tierra. Ustedes comprendieron que habían maltratado a los seres humanos vivientes sobre la tierra y que ustedes habían dificultado la libre expresión y desarrollo de las almas terrestres. Ustedes se dieron cuenta de que habían violado la vida misma, tratando de manipularla y controlarla de acuerdo a sus necesidades. Ustedes quisieron liberar al hombre de los límites del miedo y la limitación, lo cual había traído mucha oscuridad a sus vidas, y ustedes sintieron que podrían cumplir más con esto encarnando ustedes mismos en cuerpos humanos. De este modo ustedes se encarnaron en cuerpos humanos cuya compilación genética fue parcialmente creada por ustedes mismos para transformar sus creaciones desde el interior. Las almas que fueron a la tierra con esta misión se propusieron sanarse a sí mismos y sanar a los demás. ¿Ok? Esas son las palabras de mi viejo amigo. Por eso es que ustedes muchas veces están encarnando en cuerpos humanos, rockstars. Por eso es que yo les digo, recuerden su herencia divina. Por eso es que está viendo la ruptura, por eso es que está viendo la carencia, porque a través de esta inserción en la rueda kármica ustedes se sanan y descubren su autopoder, su autosanación, el Dios que hay en ustedes mismos, ¿ok? Y acá mi viejo amigo les quería decir, ¿por qué? Porque muchos de los trabajadores de luz y muchos de ustedes quieren compartir la información con los demás. Muchos que están metidos en el mundo espiritual quieren compartir, estar que se vomitan con su mamá, con su esposo, con su expareja, con su hijo, con el de al lado, y los juzgan y los critican de locos. Yo quiero, esto lo voy a decir con mucho amor y que entiendan este proceso, y mi viejo amigo les quiere decir esto. Gran parte de la humanidad, sin embargo, no desea para nada dejar la conciencia basada en el ego. Ellos no han entrado todavía a la etapa 1 de la fase de transición. Esto no es algo para juzgar o criticar o por lo cual afligirse. Traten de ver esto como un proceso natural, tal como el crecimiento de un planeta. Ustedes no juzgan a una flor por ser un pimpollo en lugar de estar completamente florecida. Traten de ver esto en esta luz. Hacer juicios morales acerca de los defectos destructivos en su mundo da la conciencia basada en el ego, está basada en la falta de nutrición de las dinámicas espirituales. Más aún, esto debilita su propia fuerza, ya que el enojo y la frustración que ustedes sienten a veces al observar sus noticias, leer sus periódicos, no puede ser transformada en algo constructivo. Esto solamente los agota y desciende su propio nivel de vibración. Traten de ver las cosas desde una distancia, desde una posición de confianza. Traten de sentir intuitivamente las cosas desde una distancia.
desde una posición de confianza. Traten de sentir intuitivamente las corrientes ocultas en la conciencia colectiva, las cosas que ustedes a duras penas leen o escuchan en los medios. No tiene sentido intentar cambiar las almas que aún están atrapadas en la realidad. Muchachos, esperen acá que se me perdió las palabras de mi viejo amigo, en la realidad de la conciencia basada en el ego. Ellos no quieren su ayuda, ya que todavía no están abiertos a las energías basadas en el corazón que ustedes, trabajadores de la luz, desean compartir con ellos. Aun cuando ellos parezcan necesitar su ayuda, mientras ellos no la quieran, ellos no la necesitan. Es tan simple como eso. Los trabajadores de la luz son completamente aficionados a dar y ayudar, pero a menudo ellos pierden su poder de discernimiento en la parte de trabajador de la luz. Por favor, usen su poder de discernimiento en esto, ya que el deseo de ayudar puede trágicamente llegar a ser la trampa para los trabajadores de la luz, la cual les pide completar realmente el paso 3 de la transición. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto, mi compadre? Lo que quiere decir mi viejo amigo es que, miren, muchos de ustedes, trabajadores de la luz, quieren ayudar a su mamá, quieren ayudar a su papá, quieren ayudar a su hijo, quieren ayudar al vecino y se sienten mal por no ayudar a los rockstar. Mucha humanidad, y esto no quiere decir que el trabajador de la luz es mejor, pero esto tiene que decirse, mucho humano, está bien así. Mucho humano, su mejor amiga está bien que le pongan los cachos 7 veces y ella sigue diciendo que la expareja es un hijo de puta. Ella está bien así. No seamos lambones y meternos en los procesos de los demás. Muchas veces su mamá está enferma y ella no quiere dejar el odio hacia la hermana. Y usted le dice, pero mamá, deje el odio y sane. Y usted se estresa, pero es que es mi mamá. Déjenla, rockstar, porque parte del proceso de un trabajador de luz es sanarse a sí mismo y respetar el libre albedrío de los demás. Siempre que alguien le pida a usted un consejo, usted déselo. Yo por eso hago estos lives, yo por eso doy esta información al que quiera, pero yo no le impongo un pensamiento. ¿Sí me hago entender? Entonces, muchachos, eso es importante que lo tengamos en cuenta, ¿va? Ahora, acá me dicen, llevo años intentando perdonar a muchas personas y me cuesta muchísimo. Me renace ese sentimiento cada vez que veo a esas personas. Rockstar, lo que ocurre es que acá estoy colocando. Qué pena, Rockstar, ya te pregunto acá. Te respondo acá. Rockstar, la cosa es que hay expectativas. O sea, porque acá yo te digo, ¿cuál es la parte tuya? Y cuestionate tú, ¿cuál es la parte tuya que quiere controlar y que quiere que esa persona actúe según tú? ¿Ok? Porque cuando nosotros, y yo lo siento, a veces nosotros tenemos cargas de justicia, cargas de que por qué esa persona no actúa, esa persona porque no es así, es porque nosotros tenemos expectativas de lo que los demás deben ser con nosotros mismos. Y es lo que tú estás arraigado a la etapa del ego, a que el otro me hace y yo soy una víctima, y que yo siento rabia y control sobre esa persona porque él debió comportarse de cierta forma y me hirió por comportarse de esa forma. Entonces yo te invito a que empieces a ver ese niño herido, a ese niño herido que hay ahí, ese niño que está haciendo una pataleta, ese niño que necesita de tu amor, que necesita de tu aprobación, ese niño que está en una cueva y esa alma que necesita que tú la sanes. Esa sanación o esa justicia no se va a dar a través de un externo, sino se va a dar a través de ti mismo, ¿ok? Mis queridísimos rockstars, este era el live de hoy. Fue mucha información, créanme que yo traté de condensarlo lo más que pude, porque es mucha información. Los que quieran, hay un libro que es de Pamela Kilber que se llama Los Trabajadores de la Luz. Es muy bueno. Los que quieran esa información, es la canalización de mi Monpirri Yeshua. Me escriben por interno y yo se los paso, o sea, eso no tiene ningún costo, yo se los doy porque esto abre conciencias humanas y les mando un abrazo. Yo sé que son temas que muchas veces no hemos tocado, vida extraterrestre, encarnaciones, etcétera, pero esto necesitaba compartírselo con la humanidad. Y acá viene la parte que recuerden que si ustedes quieren ser parte de ya las sesiones conmigo de regresiones a vidas pasadas para saber esos nudos emocionales que cargamos de muchas vidas y vemos en nuestro diario vivir, ahí está el link en mi biografía y para las sesiones de reprogramación del subconsciente y numerología, ¿ok? Rockstar, los amo mucho, les envío un gran abrazo y lo que siempre les digo, ámense, sientan esa energía de amor y escuchen mucho rock and roll, ¿ok? Les pido acá de los muchachos